Mathieu Van Der Poel se lleva la cuarta etapa de la París-Niza, donde Giulio Pellizzari se viste como el nuevo líder de la clasificación general, superando a Isaac del Toro. Mientras tanto, en la París-Niza, exhibición de Jonas Vingegaard, que se iba en solitario a 20 kilómetros de meta y nadie ni siquiera estaba cerca de seguirle, y le saca muchos minutos al resto de sus rivales. De todo esto hablaremos hoy, así que sin más preámbulo, vamos con el video. Bueno, hoy un día para la clasificación general, tanto en la París-Niza como en la Tirreno Adriático. Empezamos hablando de la carrera italiana, donde era un recorrido con esa cota final, la subida de Tortoreto de 1.5 kilómetros al 8.4%, en la que se iba a romper la carrera, en la que se iba a definir todo para la general en la etapa del día de hoy, en donde vimos a un Matteo Jorgensen que siempre estuvo tirando del grupo para seleccionar mucho la carrera en favor de Wout van Aert. Y al final, cuando se coronaba el puerto, quedaba un grupo de 14 corredores y estos 14 corredores, varios de la general, otros clasicómanos, pues eran los que iban a disputarse la victoria de etapa del día de hoy, donde Mathieu Van Der Poel al sprint pues impone a Giulio Pellizzari, que me sorprende este segundo lugar de Giulio Pellizzari al sprint, superando a corredores como en el tercer lugar Tobias Hallan Johannes, cuarto Clement Champousano, quinto Wout van Aert, un sprinter casi que puro como Wout van Aert, pues perdió ante Giulio Pellizzari, es muy sorprendente esto. Sexto Ben Hill, séptimo Andrea Vendrame, octavo Alessandro Pinarello, noveno Filippo Ganna y décimo Isaac del Toro, que incluso llegó a intentó un pequeño ataque durante esta subida de Tortoreto que mencioné antes. Otros corredores que llegaron así con el mismo tiempo fueron Giulio Ciccone, Primo Roglic, Matteo Jorgensen y Jan Christen iba con este grupo, pero al final se descolgó y perdió 8 segundos. Detrás, a 14 segundos, llega otro grupo con corredores como Carapaz, Aresman, Storer, Buitrago, que llegan a 14 segundos perdidos con cabeza de carrera. Y más detrás, a 26 segundos, este grupo sí ya con más sprinters, y tal vez el gran perjudicado del día de hoy sería Antonio Tiberi y Magnus Sheffield, a que pierden 26 segundos con la mayoría de los favoritos, por lo que la general queda con Giulio Pellizzari gracias a esa bonificación líder, y a 2 segundos Isaac del Toro. Tercero queda Primo Roglic a 21 segundos, cuarto Matteo Jorgensen a 34 segundos de Pellizzari, quinto Ben Hill a 39, sexto Andrea Vendrame, uno de los que debería de caer en la general, a 42 segundos, séptimo Magnus Sheffield, octavo Giulio Ciccone, noveno Alan Hatterley y décimo Antonio Tiberi, así entre el top 10, pero al final todos estos corredores todavía no se llevan ni siquiera un minuto de diferencia. Entre otros corredores de la general, Tobias Hallan Johannes en 12, Buitrago 13, Van Der Poel ya es 15, pero va a caer en la etapa de mañana y del sábado, Jan Christen 17, Carapaz 18, mañana ahora sí vamos a tener una etapa con más montaña. Hoy era una etapa muy explosiva, muy para clasicómanos como Mathieu Van Der Poel, como Wout van Aert. Mañana sí una etapa en la que estos deberían perder tiempo, en la que los corredores que sean más escaladores puros deberían empezar a brillar. No es que sea la mejor etapa para esta clase de corredores, pero es mucho mejor que lo que hemos tenido hasta ahora. Y en esta etapa pues vamos a tener un doble ascenso a esta subida del santuario del Beato Sante, en donde es una subida de 4.2 kilómetros al 6.2%, con el último kilómetro al 10%, que la última vez que subimos esto pues coronamos una pequeña bajadita y meta, una etapa ya muy para la general. Acá se va a empezar a definir la clasificación general. Recordemos que es esta etapa para la general, la del sábado, y el domingo es una etapa para velocistas, por lo que ya se está empezando a definir lo que es la clasificación general de esta Tirreno Adriático. Vamos a ver qué pasa, porque las diferencias son mínimas entre Pellizzari, Del Toro, Roglic, Jorgensen y todos estos. Vamos a ver cómo, digamos,
digamos, el Red Bull gestiona esos dos corredores que tiene adelante como Pellicer y como Roglic, y si esto puede ser un punto a favor que tenga contra Isaac del Toro, que tal vez sí tiene un corredor muy interesante como Jan Christen, pero se encuentra a 1.17 del líder, por lo que no es tan preocupante si por ejemplo Jan Christen pues coge unos metros de ventaja con el grupo principal. En cambio, el Red Bull, al tener dos bazas tan fuertes y un equipo todavía muy bueno para la montaña con Jai Hindley, por ejemplo, pues vamos a ver qué pasa. Puede que esto sea un punto a favor para el Red Bull Bora en la etapa de mañana y del sábado. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos en esta Tirreno Adriático. Y en la París-Niza, bueno, pues hoy una etapa explosiva con muchas cotas cortas, muy duras, en donde Jonas Vingegaard con un ataque a 20 kilómetros de meta que nadie ni estuvo ni siquiera cerca de poder seguirlo, pues se lleva la victoria de la etapa en una exhibición que hace mucho que no tenía el danés, que le va a sentar muy bien para lo que le queda de temporada, para el Giro de Italia, para el Tour de Francia que va a correr, y le saca 2 minutos a Valentin Paré-Paintre, que es segundo, tercero Harold Tejada, que entra con todo el grupo a 2.20, que en el grupo se encontraban pues Lenny Martínez, Ionis Aguirre, Daniel Felipe Martínez, Kim Bukela, Georg Estinhauser, Mati Rondel, Marc Soler. Y bueno, así entre otros corredores. Bueno, es una etapa que bueno, fue pues muy interesante, ¿no? Al final, Jonas Vingegaard ya cada vez está sentenciando más la general. Ya se decía ayer que con ese casi minuto de ventaja que tenía con Martínez era muy difícil recortarle, que Martínez le recortara esa diferencia, y pues ahora con Daniel Felipe a más de 3 minutos pues es aún más complicado. La general pues tenemos a Jonas Vingegaard, que se mantiene al frente de 3 minutos 22 con Daniel Felipe Martínez, Georg Estinhauser a 5.50, pero acá la pelea es más por el podio que por el primer lugar. Hasta Daniel Felipe Martínez creería que estaría también un poco asegurado ese segundo lugar, ya que hoy se mostró muy fuerte respondiendo los ataques de Bokeland, de Lenny Martínez, de Georg Estinhauser, así que muy bien por el colombiano que está muy firme en ese segundo lugar. Y bueno, Kim Bukela cuarto a 6.09, Lenny Martínez quinto. Recordemos que hoy David Gaudu se retiró de la carrera debido a una caída, entonces pierde esas posiciones, así como los hermanos Van Dijk, que pierden posiciones. Y bueno, todos los corredores que ayer se subieron en la general pues hoy pierden posiciones. Marc Soler queda sexto, Ionis Aguirre séptimo, Matiz Rondel octavo, Alex Badouin noveno, Oscar Only décimo, Harold Tejada 11, así entre los de la general, que bueno, son diferencias algo más grandes de la que se esperaban. Y digamos, hoy, en la etapa de hoy, por el recorrido, hubiera sido muy bonito haber visto ese duelo Vingegaard Ayuso, que lamentable no se pudo dar por la caída de Juan Ayuso el día de ayer y su retiro, que bueno, ya se confirmó el parte médico, no tiene fracturas ni lesiones graves. Entonces bueno, eso es muy bueno para la recuperación de Juan Ayuso, que creería que debería estar sin problemas en la próxima Itzulia. Vamos a ver cómo está de nivel allá contra Seixas, contra Isaac del Toro. Esa carrera va a estar muy pero muy buena. Entonces bueno, en París-Niza mañana otra etapa tal vez muy parecida a lo de ahí, un poco menos dura, con puertos cortos y explosivos al final. Bueno, tenemos, digamos, este puerto sí es un poquito más largo, este Col del Aire, de 7,2 kilómetros al 4,3%, que pues la tenemos a más de 30 kilómetros de meta. No es tan duro, pero sí es un poquito más largo. Después otro puerto de 2,7 al 5,3 bonificado, que lo tenemos sí a menos de 20 de meta. Y después la última subida que tenemos en esta carrera será la Côte de Sagnon, de 4,1 kilómetros al 5%, pero el último kilómetro al 8%, que bueno, pues será donde
donde se deberían dar los ataques. Vamos a ver si vamos a volver a ver otra victoria para Jonas Vingegaard, que ya lleva 2 consecutivas. Y bueno, las diferencias tampoco deberían ser muy grandes entre el resto de corredores, además de Jonas Vingegaard. Algo muy parecido a lo de la etapa de hoy, con un poco menos de dureza. Así que bueno, casi que todo se va a definir el próximo sábado, tal vez el domingo, no sé. Es una etapa muy también así de media montaña, pero mañana sí es la etapa, el sábado es la etapa de alta montaña. Así que bueno, creo que eso es todo por hoy. Nos veríamos otra vez mañana analizando todo esto que pasa en la París-Niza, en la Tirreno Adriático. Mañana 2 etapas importantes en ambas carreras. Y déjenme en los comentarios qué les parece todo esto, qué opinan, quién creen que va a ganar todas estas carreras. Los leo en los comentarios. Y no olviden suscribirse y darle like a este video. Y si me quieren apoyar aún más, pues los invito a que se hagan miembros del canal, en donde van a poder acceder a beneficios exclusivos que no se van a querer perder. Así que ya saben, nos vemos en la meta. Chao.